las organizaciones enfocan de manera muy estratégica y muy intencional la cuestión del bienestar. Yo lo primero que haría sería definir qué es el bienestar en las organizaciones. Y nosotros lo hacemos de una manera muy simple. Para nosotros el bienestar tiene que ver con la calidad de vida en el trabajo. Y hoy, pandemia de por medio, trabajo híbrido, mucha gente que sigue trabajando desde sus hogares y demás, hubo mucho traslado de lo que antes hacíamos en el mundo físico al mundo virtual, ¿sí? Yoga, mindfulness, apps de relajación varias y demás cuestiones, que para nosotros todo eso no implica necesariamente bienestar. Estas son herramientas que, por supuesto, ayudan, asistencia al empleado, ¿no? Por supuesto ayuda, y más en una época tan particular como la que venimos transitando en el último año y medio largo. Sin embargo, cuando uno piensa en esto de la calidad de vida organizacional en el lugar de trabajo, debería estar pensando en cuestiones que son más profundas, ¿sí?, que estas iniciativas. Y estas cuestiones más profundas nosotros las identificamos como los impulsores del bienestar, que tienen que ver con el propósito, con las relaciones que se tejen al interior de la organización, con la seguridad y con la salud física y mental. Lo que nosotros observamos en los mejores lugares para trabajar en función de nuestro ranking de mejores empresas para trabajar en el país, es que estas empresas en estos temas, en estos impulsores del bienestar, puntean muy alto, obtienen resultados de su encuesta muy, muy altos. Y cuando miramos y observamos más de cerca esas organizaciones, lo que también entendemos es que son organizaciones que tienen su cultura muy enfocada al cuidado de las personas. Y este cuidado de las personas lo hacen a través de un aliado clave, que es el líder. No importa el nivel jerárquico del líder, pero piénsenlo ustedes en sus trabajos. Al final del día, si yo tengo objetivos flexibles, si tengo un horario más flexible, si tengo la posibilidad de tener un espacio seguro para aprender, para experimentar, para equivocarme y seguir adelante, es gracias a que tengo un líder que me está habilitando estas cuestiones. Entonces, el compromiso inicial de la organización es el de entrenar a estos líderes y poner a disposición todas las apps de yoga, mindfulness y demás para que la gente pueda, por supuesto, utilizar también estas herramientas. Yo lo que haría es ir variable por variable para explicar un poco de qué hablamos cuando hablamos, por ejemplo, de propósito, ¿sí? Una de los grandes impulsores del bienestar. Porque uno diría, el estrés está muy relacionado con la carga de trabajo. Hay muchos estudios que indican que el estrés además está muy relacionado con la pérdida de la importancia de mi trabajo para el negocio de mi compañía, ¿no? Cuán importante soy yo, cuán importante es mi trabajo. Y esto está muy relacionado con el propósito. El propósito, no tanto el qué hago yo acá, sino el por qué vengo yo acá a trabajar todos los días o vengo yo delante de mi computadora a conectarme todos los días, ¿sí? Y esto no tiene tanto que ver con la misión, la visión, los valores. A veces parecería que el propósito es algo ahí medio abstracto, ¿no? El propósito nosotros lo definimos y lo medimos de manera concreta e intencional. Tiene que ver con que la gente tenga la posibilidad de perseguir objetivos significativos, objetivos que le queden cerca y que le queden desafiantes por otro lado. Entonces, no tiene que ver con la nobleza del objetivo, tiene que ver con la importancia del objetivo para cada persona. Y acá el líder de nuevo, el líder ayudando a la gente a linkear el propósito personal con el propósito de la organización. No hablé de yoga, ¿vieron? El segundo tema del que hablábamos tiene que ver con las relaciones, ¿sí? Cómo, de nuevo, los líderes ayudan a las personas a involucrarse, a participar, a tener una voz con Z en el trabajo, un qué decir de las tareas que hacen todos los días, ¿sí? A poder sentirse parte.
cómo el líder ayuda a tejer estas relaciones hacia el interior del equipo y entre los equipos hace a mi calidad de vida de todos los días, porque eso me va a disparar otras cuestiones que tienen que ver con cómo colaboramos acá adentro, cómo trabajamos en equipo acá adentro. Eso respecto de las relaciones. ¿Qué pasa con la seguridad? Por ejemplo, la seguridad, la estabilidad financiera de los empleados. Y acá es la importancia de poder garantizar un salario. Si yo pongo, y sobre todo pensando en épocas de pandemia, donde hubo tanta complicación para muchos tipos de industrias, ¿sí? En este sentido, yo puedo poner un montón de apps de mindfulness, pero si las personas están preocupadas porque no llegan a fin de mes, y difícilmente esas apps ayuden al bienestar. Sin embargo, una importante charla acerca de cómo manejar las finanzas dentro de mi casa, por ahí son mucho más útiles para esa calidad de vida que el yoga, ¿sí? Y el último tema tiene que ver con la salud, la seguridad ya física y emocional. De nuevo, estas grandes organizaciones, estos grandes lugares para trabajar han destinado muchísimos recursos a esto. Pero de nuevo, si yo tengo un montón de prácticas e iniciativas y tengo un líder que está todo el tiempo estopeándome, que está todo el tiempo recargándome de trabajo, que no me anima verdaderamente a equilibrar mi vida laboral con mi vida personal, esto de nuevo no va a funcionar. El tema del bienestar de nuevo va a decaer. Por eso para nosotros es tan importante medir. ¿Medir qué? Medir lo que importa. Medir este tipo de cuestiones que tienen que ver con el propósito, la seguridad, la salud física y mental, las relaciones. Cuando yo mido, puedo prevenir mejor. Y hablando de medición y de prevención, lo mejor que nos puede pasar es tener con nosotros una empresa como Mercado Libre, y en este caso su vocero, que es Sebastián Fernández Silva, como ya nos contaba, como ya lo presentaba Cecilia, que nos pueden contar a vivo cómo es esta experiencia, cómo hace una empresa como Mercado Libre para medir, para prevenir, para entender en dónde están parados y ahí poder accionar de manera más concreta y más intencional el bienestar de sus empleados. Sebas. Bueno, gracias, Emi, por la presentación que hiciste, porque realmente dejaste todo muy bien establecido para la experiencia que les voy a contar de nuestro lado, donde, como bien vos mencionaste, el líder juega un papel fundamental. Y si bien durante el tiempo que tengo les voy a contar algunos dispositivos que hemos puesto al servicio, lo central realmente es el liderazgo y el líder directo, ¿no? El líder que vos describiste, la persona con quien yo trabajo en el día a día y me conecta con el propósito y me ayuda a establecer un montón de estos vínculos que hablamos, tanto con lo que tengo que hacer, con el equipo, con la organización. Así que en este tiempito les voy a contar un poco nuestra experiencia de lo que ha sido gestionar y cuidar a nuestro equipo en este contexto de pandemia. Y traje un material porque creo que va a ayudar más a ilustrar algunos de las iniciativas que hemos lanzado. Así que bueno, por un lado me gustaría establecer y arrancar desde el contexto, cómo hemos hecho las prácticas para gestionar y cuidar a nuestro equipo dentro de la organización, pero empezando por el afuera, porque lo que ha ocurrido con nuestro negocio es que desde que arrancó la pandemia ha tenido realmente un crecimiento como nunca antes habíamos experimentado, un poco por, bueno, razones naturales y obvias que la gente encontró a través de Mercado Libre una forma de resolver sus necesidades del día a día. Pero eso lo que hizo en nuestro caso fue estresar no solamente al negocio, sino también poner a prueba nuestra cultura. ¿Cuán bien estábamos preparados para poder responder a estos crecimientos exponenciales que tuvimos? No solo en el negocio del e-commerce, que es compra y venta de productos, sino también en lo que hace a servicios financieros. Y bueno, un poco para traerles algunos datos,
Hoy por hoy, más de 900.000 familias en la región viven de Mercado Libre y más de 500.000 pymes han logrado poder llevar adelante sus negocios en todo este contexto. Pero algo muy, muy importante que hace al área que yo lidero es que en este año nosotros, a su vez, además del contexto de pandemia que viene desde el año pasado, estamos duplicando nuestro equipo de manera literal. En el año pasado cerramos con un equipo de 15.500 personas y este año vamos a hacer más de 34.000. Con lo cual, además de cuidar a nuestro equipo, tuvimos que preparar todas nuestras prácticas para sumar a un equipo tan grande como el que nos llevó 20 años de historia a construir, que lo hicimos en un único año. Es decir, en un año contratamos los que nos llevó 20 años. Y esto, si consideramos simplemente el empleo directo, si consideramos el empleo indirecto, Mercado Libre generó, como hace poco hicimos público, 6 empleos por hora en toda la región, con lo cual también nosotros hemos tenido la responsabilidad de ser un motor de recuperación de América Latina. Y para nosotros no es simplemente un tema de hablar de números, es de la manera en la cual gestionamos a las personas. Competimos en una industria que es altamente competitiva con empresas globales de toda la región, y bueno, buscamos que nuestro talento nos elija todos los días porque es muy demandado. Y para eso lo hacemos, y para mí la gestión de lo que hace un excelente lugar para trabajar es una plataforma fundamental sobre la cual construimos todo el resto. Es decir, en lo que hace a que Mercado Libre sea un great place to work, para nosotros es parte de la estrategia de gestión de personas. No es simplemente medimos el clima y vemos cómo estamos y es una práctica más, es un pilar fundamental. Y para eso ponemos muchísimo foco en la experiencia que le damos a cada uno. Y hablando y metiéndonos de lleno en el tema que nos convoca, básicamente desde que arrancó este contexto de pandemia definimos como 3 áreas de foco. El primero fue cómo podíamos asegurar la continuidad de las operaciones. Y para eso en aquel momento más del 90% del equipo nuestro de un día para el otro pasó a trabajar totalmente remoto, pero un 10% restante en aquel momento, hoy son muchos más porque nuestro negocio de logística viene creciendo mucho, siguió trabajando on-site, con lo cual tuvimos que desplegar un montón de prácticas tanto para el trabajo 100% virtual como para extremar las medidas de seguridad para aquellos que lo siguen haciendo de manera presencial, ya que nuestro negocio viró. Nosotros somos una empresa nativa digital que como parte de nuestra cadena de valor hemos decidido llevar adelante toda la parte de logística, con lo cual hemos aprendido desde el mundo digital al mundo físico, el proceso inverso en el cual están haciendo hoy muchas otras empresas que desde su negocio tradicional buscan volverse una compañía más digital. Por otro lado, otra área de foco ha sido cómo desde nuestro lugar podemos contribuir para apoyar a toda la comunidad de usuarios, a la economía general y a la comunidad. Y para eso, bueno, hicimos distintas iniciativas de negocio, de descuentos en farmacias con el código QR, en cancelar el cobro de comisiones para productos de primera necesidad, pero hay una muy puntual que quisiera destacar que para mí ha sido muy importante porque es establecer lazos de cooperación con otras organizaciones cuyo negocio estuvo fuertemente afectado. Y para eso hicimos alianzas de empleo donde gente, principalmente del rubro de la gastronomía, que en aquel momento estuvo muy fuertemente golpeado, nosotros contratamos a gente de distintas empresas, de Le Pain Quotidien, de McDonald's, de Burger King, a que vengan a trabajar transitoriamente con nosotros, dado el volumen que teníamos de negocio que se incrementó y logró un crecimiento de lo que hubiera demorado tal vez entre 3 a 5 años en la región. Y el tercer foco, que es el que me convoca hoy puntualmente para compartirles a fondo, es todo lo que hace a preservar la salud física y emocional de las personas, que es algo que identificamos desde el primer momento como un tema muy, muy relevante en lo que hace en la gestión de nuestro equipo de trabajo. Y para eso vamos a cubrir 3 temas principales. Primero, prevención. ¿Qué hicimos como acciones de prevención? Y acá les quiero compartir
una experiencia que hemos hecho con una fundación que se dedica justamente a todo lo que hace a la salud mental, que es la Fundación INECO. Por otro lado, iniciativas que, como hablamos hace un ratito, ayudan a la plataforma, pero no es el eje central para todo lo que hace al cuidado físico y emocional. Y en este punto, cómo hemos puesto al líder en el centro. Y tercero, contarles un poco cómo estamos viendo qué van a ser las nuevas formas de trabajo y que estamos experimentando en este momento. Para arrancar con el primero, algo que para mí fue muy, muy importante fue, sabemos que la pandemia afectó la salud no solamente física de las personas, sino también la salud emocional. Y nosotros tenemos una población que se concentra en niveles donde ofrecemos primer empleo. Somos un generador de muchas experiencias de primer empleo, con lo cual tenemos un grupo de gente joven, muchos de esos viven solos, con lo cual para mí este era un foco muy, muy importante de atención. Me estoy refiriendo estrictamente a conocer en qué situación emocional se encontraban todas las personas del equipo después de unos meses de transcurrida la pandemia. Y para eso lo que hicimos fue un trabajo con INECO, donde hicimos un mapeo de la salud emocional de las personas, concretamente para detectar los niveles de estrés, de depresión sería, y de ansiedad, ¿no? Que son, a veces se habla de estrés, pero en verdad lo que fuimos a buscar es cuál es el nivel que tenemos de depresión y ansiedad en nuestros equipos y si hay gente que esté en situación de riesgo para poder darles una contención y un acompañamiento inmediato. Y fue un trabajo muy importante porque nos permitió no solamente desde un lugar preventivo en hacer un apoyo a las personas que lo necesitaban, sino por sobre todas las cosas direccionar nuestros esfuerzos en gestión de capital humano. ¿Y qué es lo que encontramos? Que hay estresores que se generan si hay cosas que hacemos y cosas que no hacemos. Por ejemplo, ¿qué estresores identificamos que correlaciona con la población que tenía niveles más altos de ansiedad y depresión? La falta de conexión social, el no realizar actividad física, el hecho de que el género mujer tenía niveles más altos de concentración. Habitualmente esto se da porque se descarga en ella, sobre todo en las personas que tienen menores a cargo, todo el tema de la familia y del cuidado de los menores. Este es un tema que hemos identificado. Y todo lo que hace a la cercanía de familiares o grupos directos con el tema de COVID, ya sea alguien en riesgo o alguien que tuvo que lamentar el fallecimiento. Con lo cual, habiendo identificado estos estresores, ya sabíamos también qué cosas nosotros podíamos estimular para poder trabajar y que de alguna manera podamos contribuir desde nuestro lugar. Además del acompañamiento en aquellas personas que tenían niveles de estrés y ansiedad más altos de lo esperable en un contexto donde de por sí la sociedad tiene niveles más altos que pre-pandemia. Y otro de los temas que también hemos hecho y hemos puesto mucho foco, que hace también en ir preparando para gestionar todo un entorno de trabajo híbrido, ha sido el trabajo con líderes. Y los líderes los hemos puesto en el centro. Con lo cual, no es lo mismo. Nosotros, por ejemplo, dábamos el beneficio de trabajar de manera remota, esporádica, como la mayoría de las organizaciones. Pasar de un día para el otro a trabajar 100% virtual es otra forma de gestión. No es hacer, a mí me gusta decir, no es lo mismo trabajar 100% remoto que hacer home office todos los días, en el sentido en que yo no me puedo ir con el mismo chip. Es otra manera de gestionar, porque ahí el equipo está trabajando en su casa, viendo cómo compatibiliza un montón de cosas, experimentando nuevas situaciones donde nuestra casa se vuelve nuestra oficina y el trabajo se vuelve más asincrónico, con lo cual es cómo preparábamos a los líderes para poder enseñarles a liderar equipos 100% virtuales, dado que no es una práctica que nosotros teníamos. Con lo cual ahí usamos también el poder de la tecnología
y identificamos una serie de acciones o de comportamientos efectivos de liderazgo donde los empezamos a impulsar a través de los celulares para llegar rápidamente a los más de 1.500 líderes que tenemos en toda la organización. Y básicamente ahí había cuestiones que tenían que ver justamente con estimular de hacer un check-in al inicio de la semana, entender cómo está el equipo, clarificar las prioridades, impulsarle en el equipo que hagan iniciativas de well-being, porque sabemos que funciona como protector frente a un contexto que es estresor, estimular la conexión social, generando por ahí encuentros de equipo en after office virtuales, es decir, de qué manera nosotros podíamos estimular acciones de liderazgo que impacten positivamente en los equipos y cómo también armamos círculos de aprendizaje para que entre los líderes puedan compartir experiencias y traigamos profesionales para poder brindarles a ellos asesoramiento en distintos temas. Y otro punto que también le hemos puesto mucho foco ha sido el tema de las reuniones, porque también el hecho de trabajar 100% virtual se empezó a convertir en una maratón de Zoom, de Meeting, bueno, dependiendo de la tecnología de cada organización. Entonces ahí también hemos puesto mucho foco de trabajar con agendas saludables de trabajo, tantas reuniones por día, saber en cuál estar y en cuál no estar, cuando somos invitados a una donde realmente no somos imprescindibles, aprender a decir que no y a bajarnos de esa reunión, es decir, estimular una agenda saludable en el día a día. Y por otro lado, esto para la gente que trabajó virtual, pero tenemos un grupo muy importante que siguió haciendo y que sigue haciendo su trabajo on-site. Con lo cual ahí el refuerzo vino más por algo que comentó Emi al inicio, que es el sentido del propósito. Porque imagínense que mientras el 90% de Mercado Libre trabajaba desde su casa con un mayor nivel de seguridad, me estoy yendo a principios del año pasado, esto arrancó en marzo, en abril había como todo un sentimiento de mucha preocupación social, entonces la gente que tenía que ir de nuestra operación a trabajar on-site también tenían preocupaciones altísimas, con lo cual no era solamente cuidar el protocolo de seguridad, era cómo conectar a estas personas que estaban tomando un riesgo mucho más alto que aquellos que trabajaban desde su casa, para que vean cómo gracias a su trabajo miles de pymes podían sobrevivir, podían seguir brindándole empleo y subsistiendo en este contexto, cómo gracias a ellos millones de compradores podían recibir sus productos de primera necesidad que necesitaban para resolver sus temas del día a día. Con lo cual hicimos todo un trabajo muy enfocado en propósito y en el sentido de pertenencia y en reconocer el trabajo que estaban haciendo. Algo también muy importante que comentó Emi es las mediciones. Nosotros pasamos a hacer mediciones primero cada 2 semanas y después cada 3 semanas sobre el pulso de los equipos para tomar decisiones y accionar rápidamente. Concretamente midiendo en el estado de ánimo, la efectividad del liderazgo, la coordinación de tareas. Para todo esto, nosotros nos preparamos muy bien años atrás desde el punto de vista de tecnología en la gestión de equipos de trabajo, con lo cual contábamos ya con la infraestructura para rápidamente poder desplegar esto y tener mediciones real time, en tiempo real, sobre cómo era el estado de ánimo de cada uno de los equipos de la organización. Y ahora me voy a meter en acciones que suman a todo esto, acompañando el foco principal que ha sido el trabajo en el liderazgo. Por un lado, bueno, por el lado del cuidado de la salud física, sí pusimos muchas cosas a disposición, como en los temas de, bueno, yoga, gimnasia, pero esto lo hicimos porque también teníamos identificado que funciona como un factor que previene los niveles de ansiedad y depresión. Por eso lo estimulamos. Con lo cual, fíjense, como un trabajo de medición y mapeo también sirve después para direccionar cosas y no simplemente subirse a la moda y decir, bueno, hagamos yoga porque muchas empresas lo hacen. En nuestro caso había una causa muy bien establecida de que esto iba a ayudar genuinamente al equipo. Y después también
todo lo que fue el equipamiento de oficina. Para muchos tuvieron que readecuar en sus casas, como mencioné hace un ratito, y le dimos una gratificación de $500 para que cada uno pueda invertirlo en aquello que necesitaba para tener un mejor espacio de trabajo. Y también invitamos a profesionales de la salud para que pudiéramos canalizar nuestras dudas, inquietudes, poner a través de ellos a disposición todas las consultas que cada uno tenía para poder responder a inquietudes, no solamente en lo que hace a nuestro plano como personas que integramos un equipo, sino trascendimos las fronteras y nos metimos también en las problemáticas que cada uno estaba teniendo dentro de sus familias, porque el trabajo cayó en nuestras casas se volvieron nuestro lugar de trabajo, con lo cual también cómo desde nuestro lugar podíamos sumar a la crianza efectiva de los chicos, al manejo de emociones, al tema de cuidado de personas mayores y distintos puntos que sabemos que se fueron generando a lo largo de estos más de 18 meses. Y por el otro lado, así como nos enfocamos en la salud física, también le pusimos mucho foco a toda la parte más emocional, con espacios como mindfulness, en hacer círculos de aprendizaje de gestión efectiva de emociones. Y hay algo para mí muy interesante que hicimos este año, que fue un summit de well-being. Decidimos hacer un summit específico de este tema porque se volvió, desde mi punto de vista, y coincido con lo que dijo Emi, como algo estratégico hacia adelante. Y lo que hicimos acá fue traer expertos para que nos hablen desde cómo en organizaciones que vienen trabajando con ellos desde hace tiempo, y para esto el mundo del deporte es una fuente de inspiración. Trajimos a quien ha sido la psicóloga del Barça, trajimos a deportistas de alto rendimiento para que nos puedan contar cómo sobrellevaron situaciones no solamente de logros, porque cuando uno los lee todos han sido súper destacados, sino principalmente los momentos difíciles, de resiliencia, de qué manera han trabajado ellos su equilibrio físico-emocional para poder ir enfrentando situaciones a la hora de trabajar con alto rendimiento. Y también tuvimos a Facundo Manes, que realmente nos ayudó muchísimo a poder hacer un mapeo desde su rol, no actualmente desde la política, sino de su rol como líder de INECO, que realmente nos inspiró y nos ayudó a través de su fundación a trabajar en toda esta iniciativa que les comenté de mapeo emocional y atención inmediata en situaciones que lo requerían. ¿Cómo estamos viendo que va a seguir esto hacia adelante, al menos desde nuestra experiencia? Básicamente nos vamos a estar mudando a un entorno de trabajo híbrido, o flexible, o hay distintas denominaciones, pero creo que esto nosotros lo identificamos a mitad del año pasado y creo que va a ser lo que va a prevalecer en aquellas organizaciones que su negocio lo permita, donde las personas van a tener mucha más flexibilidad, donde los lugares y las prácticas de mi área que hace a gestión de personas van a tener que funcionar tanto en los entornos virtuales como en los entornos físicos, y que esto nos va a dar hiperflexibilidad como personas para poder balancear dos cosas, no solamente en nuestra parte más personal de familia, sino también elegir cuándo conviene estar en la oficina y cuándo conviene trabajar desde casa. Y nosotros también establecimos algunas situaciones que la oficina es un muy buen lugar para ir, pero a veces también trabajar desde casa o desde otro lugar también nos puede ayudar. Tomando como referencia que nuestro lugar de trabajo es un lugar completamente abierto, open space desde el minuto uno. Nosotros no hemos sido la organización que con el tiempo y las adaptaciones fue tirando abajo paredes. Nosotros nacimos en un garage, con lo cual open space, por primero necesidades básicas, tuvimos desde el minuto uno, pero después, conceptualmente, lo decidimos adoptar como filosofía de trabajo porque potencia la comunicación, la interacción social, la adaptación de los equipos, fluye mucho más, se genera mucho más sentimiento de pertenencia no solo a la organización, sino al equipo de trabajo. Con lo cual,
el trabajo on-site para nosotros tiene una simbología cultural muy relevante porque lo diseñamos intencionalmente para transmitir cultura. Pero por el otro lado, hay tareas que a veces tenemos que hacer que requieren más concentración. Tenemos un equipo muy grande de tecnología que construye software, con lo cual también entendemos que no necesariamente tenés que estar en la oficina todo el tiempo. Con lo cual esta hiperflexibilidad, básicamente estimamos que vas a trabajar mitad y mitad, pudiendo estirarlo hasta más o menos 15%. Es decir, que un tercio vas a elegir desde dónde trabajar concretamente. Porque también lo que identificamos es que las personas, si bien valoran el tema del trabajo virtual, también se empezó a extrañar todo lo que es la vida social, la conexión con el equipo y todo aquello que de alguna manera esta pandemia nos quitó, que ante todo somos seres sociales. Entonces nos privó de nuestra esencia como seres humanos, que somos seres de conexión social. Y bueno, nosotros buscamos que en la oficina se pueda potenciar eso, la creatividad y la innovación. ¿Y cómo vemos hoy el retorno? Que ya lo hemos activado desde mitad de año. Como hay temas de aforo, usamos también mucho la tecnología para que vos puedas ir reservando. Por ahora es 100% opcional. En algún momento del año que viene ya lo haremos un poquito más mandatorio porque también empezamos a medir, la medición nos sirve de mucho para detectar que tu nivel de compromiso no es el mismo si tenés la posibilidad de compartir en la oficina o si no la tenés. No es lo mismo. El engagement, todo el proceso de onboarding, tiene mucha más potencia en si podemos gestionar espacios donde los vínculos sean cara a cara que si son 100% virtuales. Por eso a futuro también vamos a rediseñar las oficinas. Yo les contaba que ya de por sí tenemos un espacio de open space, pero vamos a migrar a un concepto más de vecindades, donde directamente vos vas a poder hacer reservas, vas a tener un lugar específico para ese día, pero vos vas a poder ver quiénes van ese día, para que vos elijas también cuándo te conviene ir en función de los vínculos que necesitas potenciar o de las cosas que tenés que hacer. Y para esto la tecnología es fundamental, porque a su vez, una de las ventajas que tiene esto, dado que no todo el tiempo va a estar la gente en la oficina, podemos, por supuesto, escalar nuestros espacios físicos. No necesitamos tener una oficina que albergue a todo el mundo de manera simultánea, porque eso no va a ocurrir, pero por otro lado esto hay que gestionarlo bien, porque si no puede ser una experiencia un poco caótica. Con lo cual estamos desarrollando ahora ya lo estamos haciendo con asistentes virtuales, pero lo que vamos a hacer ahora es migrar a una tecnología un poco más avanzada, donde vamos a tener muchas otras funcionalidades para poder hacer de esto una experiencia mucho más integral en cuanto a tu asistencia al lugar físico de trabajo. Así que bueno, con esto un poquito les quería transmitir a grandes rasgos cómo hemos abordado todo el tema de bienestar y de cuidado del equipo durante este contexto de pandemia. Sebas, perdóname, impresionante como siempre, ¿no? Todo el despliegue, pero además todo lo que cranean todo el tiempo, más allá de la tecnología. Una cosa que me llamaba mucho la atención de lo que estás diciendo recién es eso de pasar de la oficina tradicional Mercado Libre, que como decías vos, desde el minuto uno es una oficina open space, a este concepto de vecindades, dijiste, ¿no? Vecindades. Sí, sí, Y de vecindades. vecindades. Y cuando explicabas lo de las vecindades, decías, de alguna manera el empleado o la empleada va a tener como mucho más poder de decisión respecto de cuándo va para qué. ¿Puede Sí, ser? exactamente. Sí, es súper interesante lo que traes, porque todo Exacto. esto funciona siempre y cuando tengas un mindset o un paradigma de liderazgo donde vos estés convencido de que querés construir una relación basada en la confianza y que la confianza implica que vos le das a las personas libertad y que las personas a su vez, cada uno de nosotros, tenemos que hacer un uso con responsabilidad de esa libertad para poder saber cuándo yo tengo que ir a la oficina, para qué, cómo me administro bien mi tiempo, y pueda tomar estas decisiones donde funcionen en un entorno de confianza plena.
Esas eran las dos palabras que yo buscaba, libertad y confianza. La confianza como mucho más descentralizada, si se quiere, no solo el líder siendo una persona confiable, sino el resto de los equipos convirtiéndose, que seguramente ya lo eran, pero digo, nosotros que estamos todo el tiempo de Great Place to Work midiendo la confianza, la confianza, la confianza, y siempre, ¿no? El líder, y bueno, no, pero ahora necesitamos descentralizarla, y de alguna manera me llevaba a pensar que, yo soy muy vieja, pero bueno, en la década del 60, del 70 se hablaba de desarrollo organizacional, de participación, de libertad, y no teníamos ni idea a dónde podíamos llegar con la libertad de los colaboradores, ¿no? Mindset más tecnología hacen que el colaborador se pueda convertir digamos, en verdaderamente un emprendedor como ustedes siempre los mencionan, ¿no? Como que estamos cada vez más cerca y cada vez traspasamos más fronteras en ese sentido. Digo esto porque la pandemia siempre trae como una cosa ahí medio de que muchas cosas de la pandemia no estuvieron nada buenas, obviamente, pero también me parece que nos abrió otro mundo de posibilidades que no nos hubiéramos imaginado en otro contexto. Totalmente. Y justamente una de las cosas que para mí son muy interesantes para destacar es cuando esto funciona, nosotros, yo creo que logramos los resultados de negocio que tuvimos y a su vez tuvimos el nivel de compromiso de las personas más alto en toda nuestra historia. Con lo cual es un círculo virtuoso. Cuando vos contratás a las personas que vibran con tu cultura y realmente le das la confianza y la libertad con responsabilidad para que puedan hacer las cosas, sacás lo mejor de cada uno. Porque en, y yo de esto estoy convencido desde hace mucho, ¿no? Desde esta experiencia. Para mí la milla extra no se pide. La milla extra la gente la da cuando siente que trabaja en un entorno que te estimula para eso. Si no, es transaccional y es de corto plazo. Eso en algún momento se cae. Y toda la milla extra que dio el equipo de Mercado Libre, principalmente el año pasado, porque fue el año donde tuvimos que aprender y donde el contexto realmente fue estresor y puso a prueba un montón, no solamente nuestra capacidad de dar respuestas, sino un montón de sistemas de trabajo. Las personas ahí eligieron dar su milla extra y no un día, no una semana, sino de manera sostenida, porque realmente el trabajo fue muy intenso y muy sostenido. Y, y creo que eso se pudo hacer por lo que venimos trabajando desde hace años de hacer de nuestra organización que sea un great place to work, pero eso se logra cuando el líder está en el centro y entiende la relevancia de las personas y de darle esta libertad con responsabilidad. Si no, es muy difícil de conseguirlo. Claro, el líder en el centro, pero de costado para habilitar gente, ¿no? Exacto, sí. Para ustedes es como algo muy natural, pero es bastante difícil, ¿eh? Digamos, no es tan fácil empresas en donde se lo planteen de manera así, arriba, abierta y arriba de la mesa, y esto de dar libertad es raro. Ya de por sí pensar en dar libertad es extraño, pero por otro lado es la manera que tenemos de pensar en las organizaciones desde hace Sí. años y años. Mira, yo nunca me voy a olvidar de las experiencias que tuve en otros lugares de trabajo donde cuando pasaba algo, que alguien hacía algo indebido, en general la política era, bueno, no se hace más tal evento, no se hace más tal cosa. Y ese para mí es el error, porque así no se resuelven los temas, cada vez le vas poniendo más limitaciones y corset. Cuando pasa algo que no tiene que ocurrir, tenés que ver cómo resolvés ese tema, pero no tomar, viste, una medida drástica con toda la organización, porque ahí lo que estás haciendo es diciendo, yo no confío más en nadie, Bien, entonces nada. voy a adaptar esa misma medida para todos. Y para mí, ahí es donde ya se empieza a romper. Todo arranca desde las cuestiones básicas. Total. Yo sé, creo que Cecilia tenía alguna pregunta para hacerte, ¿no? Yo sigo Sí, 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 monopolizando, perdón. aprovechando, pues la verdad es que está excelentísima la charla y la verdad que es excelente, excelente los aportes. Yo estaba tomando nota y la verdad que de lo que voy recibiendo tenemos que elegir
¿Qué vamos a preguntar efectivamente? Porque hay mucho. Y me quedo con un espacio que mencionabas hace un ratito, Sebas, que hablabas de que con la presencialidad o la no presencialidad cambia el nivel de compromiso, ¿no? Y vinculándolo, segundos después cuando hablábamos de cómo el nivel de compromiso necesariamente repercute en mejores resultados, y en esto de la milla extra y cómo resultó en favor en Mercado Libre en el contexto de pandemia. Em, Particularmente la pregunta tiene que ver con cómo trabajan ese sentido de pertenencia que puede ser medio difuso en la no presencialidad, principalmente cuando muchos colaboradores siguen eligiendo y prefiriendo la no presencialidad antes que la presencialidad. Sí, para nosotros el tema de cultura es un tema muy, muy relevante. En verdad, si yo tuviera que decir por qué Mercado Libre logró lo que logró y cómo pudo capturar la oportunidad el año pasado, fue, por un lado, por el modelo de negocio que nos permitió y toda la inversión que hicimos en logística, pero por el otro lado, por nuestra cultura, porque la cultura fue lo que nos permitió tener la agilidad para adaptarnos rápidamente y poder responder a un contexto que ahora lo conocemos, pero en ese momento era inédito para todos. Y en ese sentido, para nosotros cultura es muy importante, y cuando yo hablo de cultura hablo básicamente de tres cosas. Hablo de el comportamiento de líderes modelizando la cultura, los sistemas para gestionar cultura, y cuando hablo de sistemas me refiero a qué se premia, qué no se premia, cómo se gestiona el desempeño en una organización, los sistemas más habituales, ¿no? En qué se invierte, en qué no se invierte. Y un tercero que tiene que ver con los artefactos culturales. Y ahí entra mucho el lugar de trabajo, porque el lugar físico de trabajo es un gran comunicador y constructor de cultura, además de poder ver más in situ el comportamiento de líderes, que es mucho más directo. Entonces, en empresas como la nuestra, donde la cultura ocupa un lugar muy central, no es tan fácil lograr la misma transmisión en entornos virtuales. Estamos viendo cómo podemos ir desarrollando, por ejemplo, en un entorno como este, si lo hiciéramos en la oficina de Mercado Libre, estaríamos en las gradas, con todo el espacio abierto, con mucha simbología cultural, y todo eso te comunica y te habla de lo que somos. En una tecnología como Google o como Zoom o cualquiera que usemos, todo eso no está. Entonces ahí, por supuesto que el comportamiento del líder y todo lo que despliega ahí es muy relevante, pero falta todo el resto. Entonces esa suplencia no es tan simple de lograr. Por otro lado, la conexión cara a cara tiene muchas cosas positivas, la conexión con el equipo. Y esas son las cosas que nosotros vemos que en nuestro caso son potenciadores o aceleradores del onboarding cultural, de la inmersión cultural. Entonces, cuando alguien se suma a Mercado Libre, no es lo mismo que pueda tener experiencias de presencialidad, donde conoce a su equipo de manera más directa, conoce a su líder, camina por la organización y enseguida puede leer más rápido la cultura, que todo esto haciéndolo remoto, porque lleva mucho más tiempo. Al menos es la experiencia que nosotros hemos tenido en nuestro caso. Entonces, por eso es que nos parece que un entorno híbrido donde vos puedas de alguna manera alternar, va a ser algo que nos va a ayudar a todos, sobre todo a la persona que se incorpora, porque estamos en un contexto también de mucho crecimiento. Y también no es lo mismo para el nuevo que para el que está hace 10 años, porque ahí también la ecuación no es exactamente la misma. Yo acá les hablé de un promedio, pero alguien que se acaba de sumar es mucho más recomendable que pueda tener estas interacciones más presenciales que alguien que está hace 10 años que tiene todo el network construido en la organización. Entonces es mucho más difícil para el que se suma por las experiencias de las personas, un poco que te cuentan cómo va resultando esto. Por eso es que hablé de cuando lo medimos, el impacto en aquellos que tienen menos de 6 meses en la organización no es el mismo que aquel que ya lleva un tiempo y ya conoce un poco más los sistemas de trabajo. Clarísimo, muchísimas gracias, Seba. Emi, No, siento que te corté. ¿Vos también tenías alguna consulta más que quisieras hacer con Seba?
antes que se nos acabe el tiempo. No, una cosa que me llamó mucho la atención en las primeras slides que mostraba Sebas, pero es un detalle, la verdad que me impactó, es cuando hacen el estudio acerca de el nivel de estrés y demás, y estaba marcado 2020 y 2021. Y no sé si Sí, leí bien, pero como que en 2021 había aumentado un poquito en relación al exactamente. 2020. Me Sí, hubiera imaginado, no sé exactamente. por qué, que iba a ser al Lo revés eso. opuesto. Ujú. No, no. ¿Y por qué se da esto? Y es un fenómeno también social. A medida que la cuarentena en países, sobre todo en nuestra región, se fue extendiendo, se empezó a producir este agotamiento social y este agobio ya de la cuarentena extendida, que termina impactando en el nivel de depresión y ansiedad de las personas. Entonces, por eso es que se produjo un incremento de 10 puntos en los niveles de estrés y ansiedad. Cuando lo hicimos la primera vez, que fue el año pasado, detectamos un 45% de todo nuestro equipo con niveles de depresión y ansiedad que merecía un acompañamiento, no de urgencia, pero sí de un profesional que los ayude a poder ir sobrellevando este contexto de mejor forma. Cuando hicimos lo mismo este año, vimos que eso saltó 10% más. Con lo cual, realmente es una demostración también cuantitativa de que realmente las cuarentenas tan expandidas, si bien te sirve para proteger la salud en cuanto a su dimensión más física, tiene un costo emocional también muy, muy alto. Entonces, por eso la salud, y al menos desde mi perspectiva, hay que mirarla siempre integralmente. Y es lo que tratamos de hacer con esto. ¿Cómo le damos un abordaje holístico a la salud? Total, en algún momento más en off hablábamos de la importancia de la prevención, ¿no? Y de la importancia de medir para prevenir, ¿no? Eso me parece súper importante, algo que, a ver, desde el punto de vista organizacional está buenísimo, tampoco está tan instalado en estas latitudes, me parece, pero que una organización como Mercado Libre se lo esté planteando, me parece que empieza a marcar una agenda como súper interesante desde el punto de vista organizacional, digo, ¿no? Sí, Eso. a mí me pareció súper de acuerdo y a mí me pareció también como muy como disruptivo que el trabajo que hicimos con INECO, porque no es algo habitual que una empresa vaya a una fundación como INECO a hacer esto. Por supuesto que había un contexto que desde mi punto de vista más que lo ameritaba, pero también hay que animarse a trascender y a dar ese paso y a decir, finalmente, quienes trabajan en nuestro equipo son personas con una vida holística que parte de su vida están dedicadas al trabajo y otra parte no, pero es la misma persona. Entonces, si nosotros no nos ocupamos de cuidar su salud, también es un tema nuestro de responsabilidad, ¿no? Y de por ahí yo también quería estar tranquilo de que tal vez alguien esté afrontando algún momento difícil y no teniendo recursos o herramientas a disposición, con un Claro. liderazgo virtual, donde el líder tampoco es que está ahí todo el tiempo, si bien nosotros estimulamos muchas cosas y nos perdamos de algo. Entonces, sentí como una gran responsabilidad de decir, esto tiene que ser un área de foco de recursos humanos o de people, porque realmente es un tema muy, muy delicado. Sebas, el estudio que hicieron con INECO era para todos los empleados, voluntario, Sí, con es abierto a todos los confidencial. empleados. Sí, sí, está buenísima la pregunta. Fue disponible a todos los empleados de manera 100% voluntaria y de manera totalmente confidencial. Con lo cual, cuando alguien lo completa, es un detector de estrés, ansiedad, tiene como uno va respondiendo ante distintas preguntas y en función de Ujú. eso, cuando te detecta un determinado nivel, el acompañamiento es o un reporte que recibís o una consulta profesional que directamente ya queda agendada. Entonces, Claro. desde ese lugar es que buscamos cuáles son los mecanismos de acción dependiendo de la situación personal de cada uno.
está bueno que sea, me parece a mí, ¿no? Que sea tratado con esa confidencialidad, porque si no tampoco, no sé, me imagino si me hacen a mí un estudio de eso, si lo publican en algún lado me moriría, no sé, Tal preferiría no cual. participar, No, por las dudas, absolutamente. Por uno eso nunca lo sabe. único que nosotros que recibimos como organización es, esta es la foto de tu empresa. Claro, Así es como está. Si vemos algún foco en algún equipo, bueno, veremos de direccionar esfuerzos, pero después todo lo que hace a la situación individual, eso ya es el equipo profesional externo que lo sigue con la persona y nosotros ahí no tenemos conocimiento. claro, no tiene ninguna injerencia, está buenísimo. Exacto, sí. Bueno, Excelente. genial. Creo que Bueno, le preguntamos de todo. sí, sí, la verdad que le hemos sacado el jugo. Muchas gracias, Sebas, muchas gracias, Emi. La verdad es que lamentamos que se nos acabe el tiempo fuertemente y ha sido sumamente rico el espacio. Nos quedamos con estos conceptos de medir. ¿Medir qué? Medir lo que importa. Medir para prevenir y de la mano de, como decía Emi al principio, de ese aliado clave que es el líder, en cada uno de los líderes en la organización. Ha sido un gran recorrido. Muchísimas gracias, Emilia. Muchísimas gracias, Sebastián. Un placer y un lujo contar con ustedes en este espacio y como siempre aprendiendo y reaprendiendo constantemente. Gracias a todos los participantes, todos los que se sumaron. Seguimos en Feria 21, en los próximos eventos y bueno, nada más que destacar el espacio y el agradecimiento nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias Ceci por participar, nuestra directora de gestión humana, Emi de Great Place to Work y Sebas. Gracias por el tiempo, la agenda sé que es comprimida, así que miles de agradecimientos a los que son parte y a ustedes que brindan este espacio para nuestra comunidad. Gracias a ustedes, gracias por el espacio. Gracias. Gracias. Un abrazo. Chau, Adiós. chau.